Mi esposa, su hermana y mis hijastras se rieron en la cena. Tú no pagas nada. Solo apareces. Dije, no hay problema. Dejé las llaves. Esa noche, cerré mis cuentas y cancelé el contrato de alquiler, y todo lo que dijeron se les vino en contra. Estábamos en casa de su hermana. Una de esas cenas de domingo que pretendían que fuera una tradición. Ruidosas, desordenadas, manchadas de vino. Mujeres hablando unas por encima de otras. Platos que se pasaban sin mucho entusiasmo. Sin dar las gracias, sin guardar silencio, solo risas. De ese tipo salvaje y burbujeante, el tipo que se retroalimenta. Laura había vuelto a poner la mesa con platos desparejados. Decía que era encantador, ecléctico, dijo ella. Parecía un tianguis si me preguntabas a mí, pero nadie lo hizo. Sofía estaba radiante, como siempre. Algo en ella cambiaba en casa de su hermana. Sonreía con más facilidad, se sentaba más erguida, como si perteneciera más a una habitación en la que yo no encajaba. Y tal vez así era. Sus hijas, Camila y Valentina, se sentaban a cada lado de ella. Ya mayores, agudas, de lengua más afilada. Siempre tenían un público para su sarcasmo, especialmente aquí, especialmente cuando el vino empezaba a circular. Yo me sentaba en el extremo de la mesa como un invitado, como un compañero de trabajo traído por error. Pasé la ensalada. Serví el agua. Sonreí cuando tocaba y llevé la cuenta. 1, 2, 3 copas de vino rosado para Sofía, media botella para Laura. Y fue entonces cuando la conversación se volvió más cruel. Tú ni siquiera pagas por nada, dijo una de ellas. No recuerdo cuál. Camila, tal vez, o Valentina. Compartían un tono, un ritmo como las dos mitades de una sola boca. Tú solo apareces, terminó la otra. Sus voces se entrelazaron. Rieron a carcajadas, de esas risas que te dejan sin aliento, con la mano en el pecho. Laura también. Incluso Sofía. Esa fue la parte que se me quedó grabada. Se rió. No una risita, no un suspiro de incomodidad del que luego pudiera culpar al vino. Echó la cabeza hacia atrás. Dejó que la risa subiera desde su estómago como si hubiera estado esperando allí. Vi su mano tocar la muñeca de Camila, ese pequeño gesto afectuoso que hacen las madres cuando están de acuerdo, cuando están orgullosas. Ese gesto dolió más que las palabras. No me miraron cuando lo dijeron, pero no hacía falta. La broma era sobre mí, y yo estaba en la habitación. Eso es lo que la hizo segura y cruel. No dije nada. No las corregí. ¿Qué podría haber dicho? En realidad, Camila, yo pagué tus 2 últimos años de universidad. Valentina, ese coche que conduces, todavía estoy haciendo los pagos. Laura, el wifi con el que tus hijos ven sus series, está bajo mi plan. Y Sofía, cada cita en la estética, cada actualización de teléfono, cada pequeño capricho silencioso en el que ya no piensas todo viene de mí. Pero no dije nada de eso. No levanté la voz, ni golpeé la mesa, ni pedí un momento para hablar. Esa es la diferencia entre el orgullo y la claridad. El orgullo quiere discutir. La claridad no se molesta. Así que, simplemente dije, no hay problema. Me aparté de la mesa, caminé hacia la barra de la cocina, saqué las llaves de mi bolsillo, la del coche, la del buzón, el control del portón, y las dejé junto a la bandeja de fruta a medio comer. Dejé puesto mi anillo de bodas, no porque no estuviera listo para quitármelo, sino porque ya no significaba nada. Luego cogí mi chamarra. Nadie me siguió. Nadie preguntó por qué me iba. Creo que eso fue lo que más dolió. No que me insultaran, sino que no pensaran que me iría por ello. Que pensaran que me quedaría ahí sentado, aguantando, riéndome con ellas y siguiendo pagando las cuentas. Salí por la puerta. Sin portazos, solo silencio. 10 minutos después, estaba estacionado afuera de un Oxxo, de esos que huelen a café quemado y a líquido limpiaparabrisas. Me senté en la oscuridad, con el motor apagado, el teléfono brillando en mi mano.
Fue entonces cuando empecé la lista. Renta, agua, gas, luz, internet, plataformas de streaming, sistema de seguridad, membresía del gimnasio, tarjeta del súper, el plan familiar de Spotify. Era como caminar por una casa hecha de recibos. Cada comodidad de la que disfrutaban, cada cosa invisible que hacía sus vidas más fáciles, era yo. Había construido una máquina a su alrededor, un andamiaje de apoyo silencioso e invisible. Y en ese momento, me di cuenta de que yo era el único que sabía de dónde venía la energía. Así que empecé a apagarlo todo, con la aplicación del banco abierta, la contraseña introducida. Primero, los pagos automáticos cancelados, luego las tarjetas vinculadas eliminadas. Amazon Prime, desaparecido. Netflix, Disney Plus, todos los pequeños lujos por los que pasaban sin pensar, cancelados. El termostato bloqueado, las cámaras de seguridad reiniciadas, el módem de Internet desconectado de forma remota. Yo había construido su mundo con mis credenciales de acceso. Había hecho sus vidas habitables. Ahora simplemente me estaba desconectando de él. El contrato de renta, mi nombre era el principal, el de Sofía el secundario. Yo lo firmé. Yo había escrito el cheque del depósito. Yo programaba el mantenimiento. Llamé al casero esa noche y le dije la verdad, no renovaría, con efecto inmediato. Mi parte estaba hecha. Que el resto recayera sobre ella. Podría haber esperado hasta la mañana. Podría haber hablado con Sofía en privado. Podría haber enviado un mensaje de texto frío y tranquilo, tenemos que hablar. Pero eso es lo que tiene la falta de respeto. Una vez que la reconoces, no puedes permanecer en la misma habitación con ella. Es como moho en las paredes. Una vez que lo hueles, toda la casa apesta. Así que continué. El plan de teléfono familiar. ¿Mío? Lo corté. Así de simple. El número que Camila usaba para testear con sus amigos, desconectado. La navegación interminable de Valentina por Instagram, sin datos. El teléfono de Sofía seguía activo. Dejé el suyo para el final. Que lo sintiera cuando las chicas empezaran a llamarla, preguntando qué había pasado. Revisé el banco una última vez. Cerré la cuenta de ahorros conjunta. Le dejé su mitad para ser justo. Transferí la mía a una cuenta nueva. La bloqueé. Cambié la contraseña de mi PayPal y mis cuentas de banco, cada portal del que alguna vez habían sacado dinero. No era venganza. No me sentía cruel. No imaginé sus reacciones ni me deleité con el caos que vendría. Me sentía limpio. Porque cuando alguien te dice, y con risas nada menos, que tu único valor es tu presencia, tu cartera, tu silencio, les crees. Finalmente les crees. No solo habían bromeado sobre mí. Me habían borrado. Lo que no entendieron, lo que Sofía nunca comprendió, fue que yo no quería elogios. Nunca necesité que me celebraran. Nunca necesité tarjetas del Día del Padre de hijas que no eran mías. Nunca necesité afecto público ni publicaciones en Instagram sobre el hombre que se rifó. Lo único que siempre quise fue dignidad. Un asiento en la mesa donde mi nombre significara algo. Donde mi esfuerzo no fuera invisible, donde mi presencia no fuera el remate de un chiste. Pensaban que yo era el seguro, el fácil. El hombre que no hablaba, que no se quejaba, que no necesitaba reconocimiento. Pensaban que siempre aparecería porque siempre lo había hecho. Pero esa noche, no volví. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, notaron que me había ido. Estaba despierto antes del amanecer. No porque no pudiera dormir. Dormí bien, mejor que en meses, de hecho. Sin presión en el pecho. Sin sueños inquietos. Solo silencio. Un tipo de silencio del que no sabes que estás hambriento hasta que finalmente lo pruebas. La ausencia de expectativas. La ausencia del ruido de otra persona. Para cuando se estaban despertando en esa casa, su casa ahora, yo ya estaba a unas horas, en Puebla, bebiendo café barato de motel en un vaso de unicel. Amargo, quemado, perfecto.
Del tipo que no pretende ser más de lo que es. Del tipo que no espera nada de ti. Había dejado atrás todo rastro de mí mismo excepto lo esencial, una maleta, mi laptop y una carpeta con documentos, del tipo que los hombres como yo siempre guardan, aunque nadie se lo agradezca. Información del seguro, contrato de renta, estados de cuenta, pruebas de que existí, pruebas de que había hecho el trabajo. Mientras tanto, de vuelta en casa de Laura, el mundo había cambiado. Sin internet, sin wifi, sin calefacción, sin agua caliente a menos que Sofía pensara en revisar el recibo del gas. Sin listas de reproducción de Spotify para llenar el silencio. Sin Netflix para ahogar la incomodidad. Sin Apple Music para la música de Camila. Sin chat grupal familiar porque el plan de teléfono estaba muerto. No tardaron mucho las chicas en darse cuenta de que algo se había roto. La primera llamada llegó sobre las 7:23 de la mañana. Laura, naturalmente. Siempre hacía de matriarca cuando las cosas se ponían incómodas. Dejé que sonara 2 veces antes de bloquear el número. Luego lo intentó Sofía. Vi su nombre iluminar mi pantalla 4 veces seguidas, y luego desaparecer. No respondí, no porque quisiera que sufriera, sino porque sabía lo que venía. La disculpa que no era realmente una, disfrazada de confusión. ¿Es esto un malentendido? Eso es lo que decía el mensaje de texto. Sin puntuación, sin calidez. Vuelve a casa. Ese fue el segundo mensaje. Corto, vacío, como si solo hubiera salido a buscar algo al coche. Sin mencionar la broma. Sin mencionar la risa. No respondí. En su lugar, abrí mi laptop, me conecté al wifi del motel e inicié sesión en cada sistema por última vez. Todavía quedaba más por limpiar. Habían pasado años anidando en el mundo que yo creé. Años de comodidad, años viviendo dentro de una estructura que construí con mi trabajo y mi silenciosa constancia. Las cuentas de teléfono eran solo el principio. Luego vinieron los seguros, de gastos médicos, dental, de visión. Todos a mi nombre, con mis deducciones de nómina, mis prestaciones. Desaparecidos. Que Sofía descubriera cómo rellenar formatos por su cuenta por una vez. Que sus hijas esperaran en línea con atención a clientes. Que escucharan, quizás por primera vez en sus vidas, cómo suena el mundo real sin que yo estuviera solucionando los problemas por ellas. Luego las tarjetas de crédito. 2 de ellas estaban vinculadas al hogar. Una en la bolsa de Sofía, otra usada en línea para compras compartidas, el súper, vacaciones, carritos espontáneos de Amazon que de alguna manera siempre incluían cosas que no recordaba haber aceptado. Cancelé ambas, no suspendidas, canceladas. El tipo de terminación que te hace empezar de cero. Luego los servicios, gas, luz, agua. Todos a mi nombre o respaldados por mi crédito, cancelados, con efecto inmediato. Para cuando Sofía regresara a la casa más tarde ese día, las paredes seguirían en pie. El techo seguiría sobre su cabeza, pero todo dentro se estaría apagando. La estructura de su vida, la maquinaria invisible que yo había construido, se estaba desmoronando. Y yo no lo observaba con placer. Lo observaba con distancia, de la misma manera que observas una tormenta pasar sobre un campo que ya no cultivas. Para el mediodía, Camila había publicado algo en línea. No dirigido a mí, sino sobre mí. Un ataque vago y pasivo-agresivo, algunos hombres simplemente huyen de la responsabilidad. Sin nombre adjunto. Solo la amargura suficiente para buscar compasión. Pero los comentarios contaban una historia diferente. La gente sabía. Quizás no todos los detalles, pero lo suficiente. Lo suficiente para atar cabos. Lo suficiente para recordar las fotos que solía publicar, cenas de cumpleaños que yo pagué, viajes de vacaciones con leyendas como gracias al mejor padrastro del mundo, cuando quería atención. Lo suficiente para saber que había estado viviendo del hombre al que ahora despreciaba. Las respuestas llegaron en oleadas. ¿No fue él quien pagó tu universidad? Quizás no deberías morder la mano que te da de comer. Vivías en su casa, ahora te toca vivir con las consecuencias. La publicación desapareció en 1 hora. Borrada.
eliminada. Pero Internet tiene memoria. El daño estaba hecho, no a mí, sino a la ilusión. Ya no eran víctimas, no a los ojos del público. Yo no era el villano. Yo era el hombre que se fue cuando llegó la hora de pagar la cuenta y nadie dijo gracias. Esa tarde, encontré un pequeño departamento en renta al otro lado de la ciudad. Una recámara, sin lujos, pero era mío. El casero me entregó las llaves sin hacer demasiadas preguntas. Le di el efectivo para los 2 primeros meses. No expliqué la prisa. No fue necesario. El silencio del lugar me recibió como un viejo amigo. Sin cuadros en la pared. Sin recuerdos enmarcados en los que yo no pertenecía. Sin voces resonando en cuartos que yo había pagado pero en los que nunca fui realmente bienvenido. Solo un sofá, una cama y 4 paredes. Esa noche, no cociné, no pedí comida a domicilio. Solo me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana viendo pasar el tráfico. No sentí rabia. No sentí triunfo. Sentí algo más raro, una especie de calma que no depende de nadie más. Porque no estaba siendo castigado. Estaba siendo liberado. Liberado de la carga de pretender que lo que yo daba había sido suficiente. Liberado del papel del padrastro conveniente, el que siempre paga, siempre provee, siempre se queda callado para que todos los demás puedan sentirse cómodos mientras él desaparece. De vuelta en la casa, imaginé el desmoronamiento, las llamadas cortadas, los inicios de sesión fallidos, las cuentas congeladas. Sofía paseando por la cocina tratando de localizarme, Camila gritándole al módem, Valentina mandando mensajes a sus amigos, preguntando si el plan de datos de alguien más se había cortado. Y en medio de todo, el creciente horror de que no iba a volver, de que la broma les había costado algo real, de que el hombre que pensaban que siempre aparecería finalmente había salido de la habitación y se había llevado las luces con él. Apareció un martes. Oí sus pasos antes de que llamara a la puerta, ligeros, deliberados, como alguien que practica la humildad. Llamó una vez, luego 2. No fuerte, no frenéticamente, solo lo suficiente para decir, sé que estás aquí. No me iré hasta que respondas. No quería abrir la puerta. No porque estuviera enojado. No lo estaba. Ya no. Había superado el enojo. Estaba en un lugar más frío, más silencioso. Pero la abrí de todos modos. Sofía estaba allí, con unos jeans y una sudadera que no le había visto en años. Sin maquillaje, sin aretes. Llevaba el pelo recogido en algo que parecía agotamiento. Sostenía su teléfono en una mano, con una chamarra sobre el otro brazo como si no estuviera segura de si se quedaría o se iría. Me hice a un lado. Entró como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Sus ojos recorrieron la habitación, las paredes desnudas, la cobija doblada en el brazo del sofá, la ausencia de fotos, de calidez, de color. Una vida reiniciada a cero. No habló de inmediato. Caminó hacia la barra de la cocina, dejó su teléfono y lo miró como si esperara que le explicara las cosas por ella. Cuando finalmente habló, su voz era más débil de lo que recordaba. Se nos fue de las manos, eso fue lo que dijo. Esperé. Era solo una broma. Camila no intentaba ser, se detuvo, levantó la vista. No lo decían en serio. Ya sabes cómo son. Asentí. Sí, lo sé. Sus ojos brillaron por un segundo, una chispa de defensa. Luego se desvaneció. Se sentó en el borde del sofá como si no estuviera segura de ser bienvenida. Yo permanecí de pie. Creo que deberíamos hablar, dijo. Dejé que el silencio se alargara. Luego pregunté, ¿te reías cuando yo pagaba todas las cuentas? No respondió de inmediato. Sus dedos retorcían la manga de su sudadera. Miró al suelo, a la ventana, a cualquier sitio menos a mí. Finalmente, dijo, no era mi intención. Eso no es un no. Suspiró. Fue el vino. Fue el momento. No pensé. No, la interrumpí. No pensaste. Ese es el problema.
Se quedó en silencio de nuevo. No llené el silencio. Dejé que se asentara en los rincones de la habitación, entre las tablas del suelo, detrás del silencioso zumbido del refri. Había pasado años suavizando las cosas para ella, llenando silencios, disipando tensiones, limpiando desastres emocionales como si fueran míos. Ya no más. No volviste a casa, dijo finalmente. No estoy en casa. Levantó la cabeza. Te fuiste así como si nada. La miré fijamente durante un largo rato. Luego señalé el teléfono sobre la barra. Abre tu aplicación del banco, dije. Frunció el ceño. ¿Qué? Adelante. Confundida, cogió su teléfono, lo desbloqueó. Unos pocos gestos, luego la quietud. Su expresión cambió. Confusión, luego comprensión. Las cuentas, empezó. Desaparecidas. Su voz temblaba. ¿Lo cerraste todo? No, cerré todo lo que tenía mi nombre. Lo que queda es tuyo. Se levantó, tratando de mirarme a los ojos. Miguel, esto es un error. Podemos arreglarlo. Negué con la cabeza. No, dije. No podemos, porque nunca construimos nada que valiera la pena arreglar. Eso la detuvo. Parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mantuve una casa llena de gente que pensaba que yo era un mueble, que se sentaba en lo que yo construí, comía de lo que yo compraba, disfrutaba de comodidades que yo pagaba. Y luego se reía de mí cuando estaba en la habitación. Eso no es justo. No, dije, es exacto. Ahora estaba llorando. No del tipo ruidoso. No del tipo que se usa para ganar compasión. Solo lágrimas silenciosas. Lentas, resignadas. Las lágrimas de alguien que se da cuenta de que ya no controla la historia. Me senté frente a ella. Finalmente. No para consolarla, no para acercarme, solo para estar al mismo nivel. ¿Sabes cuántas veces intervine para que tus hijas no cayeran? Pregunté. Pagos de la universidad, facturas médicas, reparaciones del coche, aumentos de la renta. Di en silencio, consistentemente, porque creía que así es como se ve el amor. Lo sé, susurró. No, dije, no lo sabes. Si lo supieras, habrías detenido la broma en esa mesa. Les habrías dicho que cerraran la boca y recordaran quién mantiene las luces encendidas. Negó con la cabeza. No lo decían de esa manera. Lo decían exactamente de esa manera. Su silencio fue la respuesta. ¿Sabes por qué dolió? Pregunté. No respondió. Porque fue honesto. Porque en ese momento, finalmente vi lo que ellas ven. Un hombre que solo aparece, que no cuenta, que paga la cuenta y se queda callado. Una presencia, no una persona. Yo nunca dije eso, dijo. Nunca creí eso. Pero nunca lo detuviste. La habitación se quedó inmóvil. Yo no quería esto, susurró. No, dije. Solo dejaste que sucediera. Me levanté. Ella no. He cancelado todo lo que está vinculado a mi nombre, dije. La renta, las suscripciones, el seguro. Ya no estoy en el contrato de renta. El casero lo sabe. Y los bancos también. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que debo hacer? Ya lo resolverás. Se levantó también, ahora temblando. No puedes simplemente borrarte. Ya lo hice, dije. En el momento en que te reíste. Se le cortó la respiración. Lo intentó de nuevo. Miguel, por favor. Negué con la cabeza. No fue venganza. Fue una limpieza. Simplemente me eliminé de un sistema que no me reconocía. Me miró fijamente. Y por primera vez, lo vi. No confusión, no dolor, solo reconocimiento. Como si finalmente viera los años detrás de mis ojos, el peso, el dolor.
Siempre estuve en silencio, dije. Pero siempre estaba pagando. A la mañana siguiente, me desperté en silencio. No del tipo que hay cuando todos todavía duermen. No la calma antes de otro día de compromisos. Esto era más profundo, un silencio que llenaba los huesos. Me senté en el balcón del nuevo lugar, con un café negro en la mano. Sin anillo en el dedo. Sin mensajes de texto esperando ser respondidos. El aire tenía ese frío punzante, el invierno asomándose justo debajo de la piel del otoño. Y por primera vez en años, no me estaba preparando para nada. Sin culpa, sin deber, sin negociaciones sobre quién necesitaba que de mí hoy. No estaba enojado. No estaba amargado. Era algo completamente diferente, había terminado. No emocionalmente acabado, sino prácticamente acabado, en el sentido de que ya nadie dependía de mí, ni fingía no hacerlo mientras se llevaba todo lo que yo tenía. Y entonces me di cuenta de algo, una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Los límites no son crueldad, son claridad. Me habían condicionado a pensar que decir no me hacía frío, que retirarme me hacía débil, que quitar mi apoyo me convertiría en el villano. Pero la verdad es más simple que todo eso. Si alguien se ríe del hombre que paga, veamos cuánto duran sin él. Observé cómo el mundo que una vez había sostenido se derrumbaba lentamente sobre sí mismo. Sofía volvió a enviar un mensaje. Esta vez era más largo, redactado con más cuidado. Sé que estás herido. Sé que debería haber dicho algo. ¿Podemos sentarnos, solo nosotros dos, y hablar de todo? No respondí, porque nunca se trató solo de la cena. Se trataba de todo lo que condujo a ese momento. Cada vez que se esperaba que proveyera sin cuestionar, cada vez que Camila ponía los ojos en blanco cuando le recordaba la hora de llegada. Cada broma que Valentina hacía sobre que yo era el sustituto. Cada momento en que Sofía se quedaba callada porque era más fácil complacer a sus hijas que proteger a su marido. Me lo había tragado todo, la falta de respeto, la exclusión, el recordatorio constante de que, sin importar cuánto diera, siempre sería el hombre que vino después. Y viví con ello durante años porque creía, tontamente, que el sacrificio me ganaría el amor. Que si me quedaba el tiempo suficiente, si trabajaba lo suficiente, me verían, me valorarían, me elegirían. No lo hicieron. Eligieron la comodidad. Eligieron la conveniencia. Eligieron reírse. Y yo elegí irme. 2 días después de ese último mensaje, comenzaron las llamadas de servicio. El correo electrónico de Sofía llegó primero, su tono cortante, más formal esta vez. Debía saber que me había ido para siempre. No estoy segura de lo que está pasando, pero Internet sigue sin funcionar. El casero dijo que eliminaste tu nombre de los servicios. No tengo acceso a la mayoría de las cuentas. ¿Puedes por favor enviar las contraseñas o decirme qué debo hacer? Lo leí durante el almuerzo, y luego lo borré. No estaba siendo cruel. Estaba siendo consistente. Durante años, había llevado el peso de toda una casa. No solo financieramente, sino emocionalmente. Yo era el amortiguador, el que arreglaba las cosas, el que absorbía cada insulto, cada silencio, cada encogimiento de hombros. Yo era el que se adaptaba para que ellas nunca tuvieran que hacerlo. Sonreía cuando me excluían. Pagaba cuando me ignoraban. Aparecía incluso cuando era claramente inoportuno porque pensaba que eso es lo que el amor requería. Ahora sé que no es así. El amor sin respeto es esclavitud. Y yo era un esclavo en mi propia casa. Intentaron de todo después de eso. Camila volvió a publicar. Otra puñalada vaga y codificada. Algunas personas desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Supongo que nunca fueron realmente familia. Esta vez no tardó mucho en que alguien respondiera con capturas de pantalla. Fotos de su cena de cumpleaños. Yo en la cabecera de la mesa. Pastel en mano. Cuenta ya pagada. Un hilo de recibos, literales y metafóricos. Se compartió, luego se capturó, luego fue objeto de burla. Volvió a borrar la publicación. No respondí.
Ni siquiera cuando me envió un correo electrónico. Ni siquiera cuando dijo, me conoces desde que tenía 10 años. No se tira eso por la borda. Pero yo no tiré nada por la borda. Simplemente dejé de pagar para que me faltaran al respeto. Vi a Sofía una vez más. No sabía que yo estaba allí. Estaba sentado en mi coche afuera de la oficina de tránsito. Una de esas largas tardes dedicadas a actualizar todo solo a mi nombre. Nueva licencia, nueva dirección, sin contacto de emergencia. Estaba estacionada al otro lado del lote, de pie junto a su coche, con el teléfono pegado a la oreja. Se notaba que estaba en espera. La frustración se reflejaba en toda su postura. Caminaba de un lado a otro, fruncía el ceño, revisaba su teléfono. Estaba llamando a alguien, probablemente a otra compañía de la que yo solía encargarme por ella. El seguro, tal vez, o los servicios, o el banco. Parecía más pequeña, no arruinada, no devastada, simplemente poco preparada. Como alguien que finalmente se da cuenta de que el mundo no funciona con buenas intenciones o pijamas de Navidad a juego. Funciona con el trabajo silencioso y constante del hombre del que había permitido que se burlaran. Volvió a subir al coche, se fue, nunca me vio. No la seguí. Han pasado 2 semanas. Vivo solo. Un departamento de una recámara, segundo piso sin elevador, paredes limpias, vecinos tranquilos. Cocino para mí. Pago solo mis propias cuentas. Duermo sin esperar a que alguien se meta en la cama a mi lado, cargando con el peso frío de otro día silencioso. No me siento solo. No estoy enojado. Soy algo más raro. Estoy en paz. Porque por primera vez en mi vida adulta, no estoy siendo utilizado. No hay expectativas de que financie los sueños de nadie más. No hay un contrato tácito que diga que si nos amas, seguirás pagando por nosotros. No más chicas que me miran con medio respeto y total derecho. No más una esposa que no pone un límite porque podría molestar a otra persona. No más un hogar donde tengo que ganarme mi lugar a diario solo para ser ignorado de nuevo en la cena. Camino más ahora, no muy lejos, solo lo suficiente para sentir el aire, para recordarme que estoy aquí y que estoy completo y que no pertenezco a nadie que no me valore. No tengo que disculparme por irme. No tengo que explicar por qué me retiré. Solo tengo que seguir alejándome de la versión de mí que se quedó demasiado tiempo, esperando una gratitud que nunca llegó. Que ellas descubran cómo arreglar las cosas que yo mantuve en funcionamiento durante años. Que le llamen a su verdadera familia la próxima vez que algo se rompa. Porque ahora saben lo que siempre temí decir en voz alta. Fui yo. Fui yo quien hizo de esa casa un hogar. Yo quien llenó el refri. Yo quien hizo que el wifi funcionara. Yo quien pagó las cuentas. Yo quien se quedó despierto por las noches haciendo presupuestos para que ellas no sintieran el peso del mundo sobre sus hombros. Se burlaron del hombre que solo aparecía. Ahora saben lo que se siente cuando deja de hacerlo. Así que déjenme preguntarles, ¿me equivoqué? ¿Me equivoqué al alejarme de una mesa donde nunca me alimentaron? ¿Fui cruel al dejar de sostener a personas que escupían en las manos que las levantaban? ¿Fui egoísta al decir finalmente no más después de años de dar en silencio? ¿O fue la única opción que le quedaba a un hombre que finalmente vio su reflejo, no en su amor, sino en su risa? Díganme ustedes, ¿se habrían quedado? Comparte tus pensamientos en la